En el vídeo anterior hemos visto qué son las cadenas de caracteres y cómo es posible que un ordenador que solo entiende de números sepa almacenar caracteres y representarlos posteriormente en pantalla. Hoy vamos a seguir con cadenas de caracteres y veremos una serie de operaciones y funciones que podemos aplicar a dichas cadenas. Si te atreves, acompáñame. Bienvenido al curso MOOC de Introducción a la Programación en Python de la Universidad de Alicante. Me llamo José Manuel Gómez y en este vídeo vamos a ver algunas operaciones que podemos hacer con cadenas de caracteres utilizando ciertos operadores, pero también algunas funciones que podemos aplicar a estos tipos de datos básicos. Este vídeo se engloba dentro de la unidad 3 del curso MOOC sobre Introducción a la Programación en Python, en el que hablaremos de operadores relacionados con cadenas de caracteres. Tenemos tres operaciones que podemos hacer utilizando operadores con cadenas de caracteres. Estos son la suma, la multiplicación y las comparaciones. Si nosotros utilizamos el operador binario más con dos cadenas de caracteres y las sumamos, obtendremos otra cadena con la concatenación de ambas. Es decir, que tendremos una única cadena más larga que tendrá la cadena de la izquierda de la operación seguida con la cadena de la segunda. Para ver un ejemplo de todo esto vamos a utilizar la consola de Python del PyCharm. Aquí podemos crear dos variables. A es igual a hola mundo, B será igual a adiós, da igual que la cree con comillas dobles, con comillas simples, y yo voy a hacer la concatenación. C será igual a más B. Si hago esto y imprimo el contenido de C, vemos que hola mundo se ha concatenado con adiós. Sin embargo, la variable A sigue valiendo hola mundo, B sigue valiendo C, es decir, las frases originales no se modifican. Si yo quiero, por ejemplo, poner un espacio entre hola mundo y adiós, pues podría hacer que C sea igual a más comillas, espacio, comillas, más B. Y lo que va a hacer es concatenar la cadena A de hola mundo, un espacio, más la cadena B. Y si miramos lo que tiene C, pues aquí vemos que me aparece hola mundo, pero esta vez separado. Puedo hacer lo mismo, pero en vez de con un espacio, pues con un salto de línea. Si hago un salto de línea y muestro lo que hay aquí, pues me aparecerá ese salto de línea. Pero si lo imprimo, pues me aparecerá separado. Pero vamos a hacer un ejemplo un poquito más útil. Para eso vamos a crear un nuevo archivo. File, selecciono el proyecto, File, New, Python File. Y voy a poner reemplazar. Y lo que quiero es que yo introduzca una cadena, le dé un carácter, otro carácter, y en esa cadena me reemplace el primer carácter por el segundo. Así que voy a empezar con el código. Es igual a input, dame un texto o una cadena, dame el carácter a reemplazar y B será dame el carácter que reemplazará. Y una vez hecho esto, quiero imprimir por pantalla el resultado. Pues lo que haré es reemplaza la cadena, en la cadena cat, el carácter A por el carácter B. Ahora me queda hacer esta función de reemplazar. Eso lo haré con reemplaza cadena de la carácter A por el carácter B. Y lo que voy a hacer es crearme una variable que es donde voy a guardar el resultado. Voy a devolver ese resultado y voy a iterar sobre cada carácter. Con eso lo hago con lo que hemos visto del for in cat. Cada iteración C valdrá una cosa. Y lo que voy a hacer es al resultado le voy a sumar la variable B solo si el carácter C es igual a B. En caso es igual a A, perdón. En caso contrario, voy a devolver el carácter C. Entonces,
esto lo podríamos haber hecho de otra forma, si alguien nos sacara con esta sintaxis. Por ejemplo, si C es igual al carácter que queremos reemplazar, pues puedo hacer más igual a B, y si no, result más igual a C. Estas 4 líneas es equivalente a hacer esto. Vosotros hacerlo como más os guste o os sintáis más cómodos. Lo voy a dejar así. Y ahora voy a ejecutar el programa. Y si lo he hecho todo bien, pues espero que funcione. Voy a decir hola mundo y voy a reemplazar la O por una A. Y me aparece a la munda. Y el programa está hecho. Otra operación es la multiplicación, pero esta vez, en vez de ser con 2 cadenas de caracteres, será con una cadena de caracteres a la izquierda del operador de multiplicación y un número entero a la derecha. Y esto lo que hará será construir otra cadena de caracteres con la cadena original repetida tantas veces como indica la cifra entera. Nosotros tenemos ya la cadena A y la cadena B. Si yo hago A por 3, pues voy a multiplicar esa cadena por 3 y haré hola mundo, hola mundo, hola mundo. Si lo hiciera por 10, pues me repetiría esa cadena 10 veces. Y eso se lo podría asignar a otra variable, como hemos hecho antes. C es igual a por 10 y C tendría esa información, manteniendo A el mismo valor que siempre. A no se modifica. Si lo intento hacer A por B, pues me va a dar un error, porque B hemos visto que es una cadena de caracteres y solo se puede multiplicar una cadena de caracteres por un entero, pero no 2 cadenas de caracteres. Tampoco puedo utilizar un dígito decimal, tiene que ser un entero. Cosa que podemos hacer también, pues podemos utilizar paréntesis. Podemos decir que a le sumo un espacio y lo multiplico por 3. Y primero hará esta suma al resultado, lo multiplicará por 3. Esto se lo puedo asignar a una variable y automáticamente en esa variable tendré esa concatenación de esa forma. Aparte de la suma y la multiplicación, podemos hacer una serie de comparaciones. La primera es la igualdad. Si tenemos 2 cadenas de caracteres, podemos comparar si ambas son iguales con el operador de igualdad, al igual que lo hacíamos con los números. Por ejemplo, si tenemos este código con 2 cadenas A y B y tienen exactamente el mismo número de caracteres y con los mismos caracteres, el operador igual nos devolverá true. En caso contrario, false. Si representamos las cadenas de caracteres de esta forma, en donde en cada casilla hay un carácter, el igual lo que hará es comparar cada uno de estos caracteres y comprobar si todos son iguales. Para ver un ejemplo de el operador igualdad entre cadenas, pues simplemente podemos crear un archivo que sea acceso, en el cual lo que yo quiero es que si un usuario introducido por teclado coincide con un usuario que yo tengo guardado, pues le daré el acceso, si no, pues no. Entonces yo puedo hacer, si por ejemplo el admin será igual a este usuario, a jmgomez@prueba.com. Le pido un usuario al usuario, introduce un email y después si el email es igual a ese email de ese usuario que yo he guardado en mi código, pues le daré acceso. Tienes acceso. Si no, acceso no permitido. Ejecuto. Me pide un correo. Si yo introduzco ese correo, pues voy a copiarlo porque lo voy a escribir varias veces, hacer pruebas, y me dice que tengo acceso. Sin embargo, si yo escribo otro correo, me dice que mi acceso no está permitido. Incluso si yo pongo un espacio de más, pues me dirá que el acceso no está permitido. O si yo lo pongo en mayúsculas, por ejemplo, esto tiene que estar en minúsculas si esta igualdad queremos que se cumpla.
me dirá que no está permitido. También si pongo acentos. Aquí esto, aunque no se vea, tiene un acento. Pues si yo intento ejecutarlo, me dirá que el acceso no está permitido. Tiene que ser la cadena exacta. ¿Cómo evitar esto y hacer que importe las mayúsculas y las minúsculas? Pues lo veremos en la siguiente lección. ¿Por qué es así? ¿Por qué esa diferencia, aunque sea mayúsculas o tenga acentos? ¿Acaso no son el mismo carácter? Pues si nos fijamos en una de esas tablas de codificación de caracteres, por ejemplo, la ISO 8859-1, que es la que utilizamos los latinos, vemos que la A mayúscula no corresponde con la misma numeración que la A minúscula, y lo que al final se compara son esos números. Pero es más, la A mayúscula acentuada o la A minúscula acentuada también son caracteres que corresponden a códigos distintos de esta tabla, y para los operadores de comparación también será distinto. Siguiendo con los operadores de comparación, también tendríamos el operador distinto, que será true si las cadenas son diferentes. Este operador lo que hará es ir comparando carácter por carácter hasta encontrar uno que sea diferente. En tal caso, nos devolverá un true. Pero además, podemos comparar si una cadena es menor, es mayor, es menor o igual, o mayor o igual. El igual y el desigual lo debes tener claro, por lo que he explicado antes. Pero, ¿qué es eso de que una cadena sea mayor o menor que otra? Veamos un ejemplo con el menor. Si yo le pregunto al Python que la cadena avión es menor que la cadena aviador, me dirá que es falso. La cadena A no es menor que la B, aunque la primera sea más corta. ¿Por qué? Pues para ello voy a representar no solo las cadenas como lo hemos hecho hasta ahora, sino también con los números de las tablas de codificación de caracteres que corresponden a ellos. Así, el A mayúscula corresponde al 65, el V al 118, etc. Al hacer la comparación, este operador irá recorriendo las dos cadenas y comparando si los números asociados a dichos caracteres son iguales. En el caso de que no lo sea, comprobará el primero que sea distinto, como en este caso la O acentuada que corresponde al número 243 y la A que corresponde al 97. Verá que el primer carácter de la cadena B, que es distinto a su contraparte de la cadena A, es mayor y por lo tanto nos devolverá que no es menor. Hemos visto que nosotros teníamos la cadena A y la cadena B. Si yo puedo preguntarle si A es menor que B, me va a decir que es falso, porque A empieza por H y la B empieza por A, y la A es menor que la H. Si yo a A le digo avión, me faltan las comillas, y vuelvo a hacer esa comparación, me volverá a decir que es falso, porque aunque la A coincide con adiós, la V ortográficamente es mayor que la D de la variable B. Yo puedo hacer, si yo en vez de hacerlo así lo hubiera hecho en mayúsculas, avión, pues, y comparo, ahora me dirá que es verdad. ¿Cómo puede ser si esto es una V y B tiene una D? Fijaros cómo en la segunda columna, pues A tiene una V y una D, pero esta V es en mayúscula y según la tabla ASCII, pues la V tiene un número inferior a la D y por eso esto es verdad. Podemos hacer, utilizar otros operadores también. A mayor que B, me dirá todo lo contrario. A menor o igual que B. Si A fuera igual que B, pues también me diría que es true. Y lo mismo ocurriría si yo pongo mayor o igual que B. También me dice que es true, aunque A y B son iguales, como es la segunda condición, que tiene que o bien sea mayor o bien sea igual, como son iguales, me dice que es correcto. Sin embargo, si yo sustituyo A por avión y intento comparar esto, también me devolverá true, porque la V es mayor que la D. Y sin embargo, si yo pongo esto con mayúscula, pues y vuelvo a hacer la comparación, pues me dirá que es false. No obstante,
No todos son operadores. Python dispone de ciertas funciones predefinidas que realizan ciertas acciones sobre cadenas de caracteres, y algunas funciones ya las hemos visto con la función int, a la que le entregamos una cadena que representa un número entero y nos devuelve dicho número, pero en formato entero. Con el int no voy a profundizar mucho porque ya lo hemos visto en otros ejemplos, pero si yo tengo un número que lo quiero introducir por teclado y digo dame un número, le doy el 32 y a ese número lo multiplico por 2, el resultado no será el esperado, no será 64, porque num no es realmente un número, sino una cadena de caracteres que están formados por el carácter 3 y por el carácter 2, y cuando yo lo multiplico por un entero, como hemos visto, no multiplica el valor en sí, sino que repite esa cadena n veces. Por tanto, si queremos evitar esto y queremos hacer el cálculo entero, pues habría que hacer, dame un número, 32, y ahora si hago num por 2, pues ahora sí que aparece 64, porque num ya es un número, ya no está encerrado entre comillas, no es una cadena de caracteres. O la función float, que hace lo propio para números de coma flotante. Lo mismo que hemos visto con el int, podemos hacerlo con el float. Si yo intento hacer esto con el int y meter un número decimal, pues me va a dar una excepción indicando que eso está mal, no es un número entero. Entonces, si yo quiero introducir un número float de coma flotante, pues tengo que utilizar esta función, que lo que hace es que una cadena de caracteres que representa un número, el coma flotante, pues me lo convierta a un número. De tal forma que si yo pongo 32,3 y después multiplico eso por 2, pues me hace la operación correctamente. Por su parte, la función str lo que hace es todo lo opuesto. Yo le entrego un número entero o de coma flotante y me devolverá una cadena que representa ese número. Para ver el uso del str vamos a hacer un programita que va a ser intentar descubrir cuántas cifras impares tiene un número. Para eso lo que voy a hacer es ese número se lo voy a introducir en coma flotante y voy a hacer una operación con ese número. El resultado será, por ejemplo, la raíz cuadrada, sqrt de ese número. Y yo quiero saber ese número, cuántas cifras tiene que sean impares. Si nosotros imprimimos ese resultado y añadimos desde la biblioteca math o el módulo math la función sqrt, vamos a ver lo que hace este programita sencillo. Introdujo un número, por ejemplo, el 111. Este sería el resultado. Yo quiero que me diga que el 1 es un número impar, el 5 es un número impar, el 3 es un número impar y así sucesivamente. Entonces, yo necesito que esto pues se convierta en una cadena de caracteres, porque si no, no puedo recorrer cada una de sus cifras, no puedo iterar sobre este resultado. Si intento hacer un for i in result, pues me va a decir que result no es iterable. Por ejemplo, si hago esto, intento ejecutarlo, y le digo el 111, pues me va a decir que el objeto float de result no es un objeto que yo pueda iterar con el for. Por tanto, no puedo hacer eso. ¿Qué tengo que hacer? Pues convertir eso primero en una cadena de caracteres. Eso que era un float lo convierto a una cadena de caracteres, y en este momento, como las cadenas de caracteres sí que las podemos iterar, pues vemos cómo nos va saliendo cada uno de los números. Si nosotros queremos saber cuántos números impares hay, pues yo me creo una variable que sea impares igual a 0, y en vez de imprimir, pues si ese número i módulo 2 es igual a 1, pues incremento impares en 1, y al final, en vez de imprimir el resultado, o imprimiendo el resultado, pues aparte de imprimir el resultado, pues podría imprimir también el número de impares que tiene esa cadena. Si ejecutamos y pongo 111 otra vez, esto tiene un error, y es que i es un carácter, no lo puede hacer el módulo 2, no es una operación válida. Entonces esto lo tendría que convertir a un entero solo si ese carácter fuera un dígito. Entonces, si yo puedo comprobar si es un dígito si le digo que i es menor o igual a 0, al carácter 0, o es menor o igual al carácter 9. Y además se cumplen estas dos condiciones, pues
me va a contar. Ahí, el AND es así. Y si yo le meto un número, pues me dirá que en esta cifra hay 11 números impares. Vamos a probar con algo más sencillo, por ejemplo, sacar la raíz cuadrada de 9, que es 3, entonces hay un impar, y si le digo la raíz cuadrada de 12, pues me dice que hay 10. Otra función que sería obtener el ordinal de un carácter, que no es más que obtener ese número de la tabla de codificación asociado a dicho carácter. Para ver un ejemplo de los ordinales, lo que vamos a hacer es crear un nuevo archivo que se llamará ordinales, en el cual yo le pido una cadena, dame un texto, y a ese texto lo que voy a hacer es iterar por cada carácter, y para cada carácter pues yo voy a decir que el carácter C tiene o equivale al código, y le voy a dar ordinal de C. Y si ejecutamos esto, dame un texto, pues esto es una prueba 1, 2, 3. Vemos que aquí el carácter E equivale al 101, la S equivale al 115, la T equivale al 116, el espacio equivale al 32, ¿vale? Todos los espacios tienen el mismo número, y los números 1, 2 y 3 pues equivale al 49, 50 y 51 de nuestra tabla de codificación con la que estemos trabajando en estos momentos. El CHR nos devolverá el carácter que representa ese número según la tabla de codificación que estemos usando. Para ver un uso práctico de los ordinales y de la función CHR, lo que podemos hacer es hacer una función que me encripte un código, un texto, para que no sea reconocible. Veamos un ejemplo. Yo voy a pasar una cadena, dame un texto, y yo quiero que esa cadena se encripte. Pues le voy a decir print encriptar esa cadena. Esta función lo que va a hacer es, yo le paso una cadena y me va a devolver otra cadena que esté codificada para que no sea capaz de reconocer la cadena original. Vamos a crear esa función. Voy a cambiar el nombre para variar un poquito. Y aquí voy a inicializar una cadena vacía, que ahí es donde voy a ir guardando el código encriptado, y voy a devolver ese código encriptado. Una forma de encriptar muy simple, que no recomiendo porque es muy fácil de descubrir, es que a cada texto desplazarlo uno a la derecha en nuestra tabla de codificación. Entonces, si yo tengo un texto donde hay una A, pues pasaré a esa letra pasará a la B. Si tengo una B, pasará a la C, y así sucesivamente. Entonces, puedo recorrer una iteración desde utilizando la variable C de carácter en ese texto, y voy a coger el número que se relaciona a ese carácter. Num es igual al ordinal de C. Una vez que tengo ese número, lo que hago es incrementarlo en 1. Y finalmente convierto ese nuevo número en una cadena, de tal forma que si ese texto tiene una A mayúscula, eso equivale al número 65, con esto pasaré al número 66, y ahora aquí le añadiré ese carácter equivalente al número 66, que es una B. Y si lo he hecho todo bien, voy a introducir una cadena, por ejemplo, IBM, pues me va a salir un error. Aquí es que me he equivocado y tenía que haber sido CHR. Voy a poner IBM y me sale JCN, que la J es la siguiente a la I, la C la siguiente a la B y la siguiente a la M. Podéis preguntarme qué pasaría si yo pongo la Z, por ejemplo, zapato. Voy a encriptar zapato. Pues me va a salir un carácter especial que es el que va a continuación de la Z dentro de este tabla de codificación. La B sería la continuidad de A, la Q de P y así sucesivamente.
Y finalmente tenemos la función len, de la palabra longitud en inglés, la cual nos indica la longitud de esa cadena de caracteres, es decir, cuántos caracteres tiene. El funcionamiento de len es muy sencillo, solo tenemos que poner len de A y me dirá la longitud de A. A es avión y tiene eso. O por ejemplo len de C o len de una cadena que yo pongo aquí. Esto es estupendo. Y automáticamente pues me sale 17. Si yo hago esto y lo multiplico por 3, pues me saldrá 51, que es 17 por 3. Con esto ya podemos hacer algunas cosas, pero seguid suscritos porque todavía queda mucho más que iremos viendo en sucesivos vídeos sobre cadenas de caracteres. Si te ha gustado o te ha parecido interesante, te animo a darle al like, a suscribirte y activar la campanita para estar al tanto de las novedades del canal. Y recuerda, todo gran poder lleva detrás a un gran desafío.